Seguimos en tiempo de COVID-19. Nosotros, en Canarias, con la fase 1 y la posibilidad de salir de casa y encontrarnos en la calle de nuevo y de poder abrir el rastrillo, por ejemplo, parece que poco a poco volvemos a la normalidad. Sin embargo, saben ustedes, el virus sigue paseándose entre nosotros sin control y el peligro de ser contagiado sigue presente. Y la pregunta es, ¿ustedes tienen miedo? ¿Tienen temor al virus? ¿Saben? El miedo y el temor tienen que ver con la sabiduría y el sentido común. Si cojo un ejemplo, hay un incendio en una casa, hay un bebé en el primer piso y también hay unos documentos valiosos y una buena suma de dinero en el piso inferior. El sentido común le llevará naturalmente a salvar e intentar salvar al bebé primero, ¿verdad? Y van a buscarlo y tratar de salvarlo antes que estos papeles, por muy valiosos que sean, y por este dinero que quizás nos va a hacer falta después, pues pasarán en segundo término, naturalmente. Porque la vida del bebé es más valiosa que todo el dinero del mundo. Yo no sé si los gobiernos, y el nuestro en particular, han actuado siempre de la mejor manera, pero creo que en el caso del COVID-19 el mensaje ha sido claro. Ante todo, solucionar el problema de salud, cueste lo que cueste. Esto yo creo que es tener sentido común, saber establecer las prioridades. Y vamos a establecer nuestras prioridades según el valor que les damos a las cosas. En el Salmo 111, versículo 10, nos es dicho que el nombre del Señor es santo y temible, y el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Quienes practican esto adquieren entendimiento, o sabiduría, o en sentido común, y alaban al Señor toda su vida. O sea, cuando uno empieza a tener sentido común y sabiduría es cuando teme a Dios. Temer a Dios, escucharle, someterse a su voluntad, alabarle, priorizarlo en todas las circunstancias es una prueba de sentido común y de sabiduría. Eso lo dice la Biblia. En el Salmo siguiente, el 112, por ejemplo, el versículo 1 a 3, dice así también: dichoso el hombre que honra al Señor y se deleita obedeciendo sus mandatos. Sus hijos tendrán poder en la tierra y serán bendecidos por su rectitud. Su casa rebosará de bienestar y de riquezas, y su justicia permanecerá para siempre. Otras traducciones dicen bienaventurado, o sea, uno vive una vida bienaventurada, aquel hombre que teme a Dios y que se complace al recibir sus mandamientos. En los proverbios también encontramos la misma idea, por todas partes. Por ejemplo, el primer proverbio, el 1, en el versículo 7 decimos esto, vemos esto, podemos leer esto. Encontramos la misma idea, el mismo mensaje. La sabiduría comienza por honrar al Señor. Dice, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Toda forma de sabiduría, de sentido común, proviene del temor de Dios. En contrapartida, la insensatez, la estupidez, la locura empieza cuando uno deja de honrar a Dios, a no temerle y se aparta de la realidad de Dios en su vida. Si leemos en el Evangelio de Santiago, en su epístola, si leemos en la epístola de Santiago, en el capítulo 3, versículo 13 a 17, dice así: si entre ustedes hay algunos sabios y entendidos, que lo demuestre con su buena conducta, con la humildad que su sabiduría le da. Pero si ustedes
Dejen que la envidia les amarga el corazón y hacen las cosas por rivalidad. Entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltos a la verdad. Porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es la sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. Donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios, llevan ante todo una vida pura y además son pacíficos, bondadosos y dóciles. Son también compasivos, imparciales y sinceros, y hacen el bien. Santiago nos describe de manera tan clara lo que es la sabiduría de este mundo en comparación con la sabiduría que viene de lo alto. Así que toda la Biblia nos enseña el temor de Dios. Si vemos las vidas de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de los profetas, todos estos hombres de Dios han sido temerosos de Dios y nos describen sus encuentros con Él de manera tremenda. Tembloroso, dicen muchos textos. Quebrantados, asustados, se acercan a Él. Fueron dramáticamente transformados por su sola presencia, sin verle incluso. Este tiempo de confinamiento me hizo pensar en ello. ¿Cuánto temor de Dios hay en mi vida? Oh sí, es verdad, conozco bien el mensaje de la gracia y de salvación, el mensaje de amor infinito de Dios. Lo anuncio, lo enseño y trato de vivirlo. Ahí no está el problema. Pero, ¿dónde está el respeto y el temor de Dios en mi vida? Creo que todos necesitamos retornar a la realidad de quién es Dios. Ser consciente de quién es, de su santidad y honrarle como se merece. Decimos creer en Él. Santiago dice que los demonios también creen, pero tiemblan, ¿verdad? Parece ser que los demonios son más conscientes de quién es Dios que nosotros. ¿Saben una cosa? Más seremos conscientes de la grandeza de Dios, de su santidad, más tendremos temor y respeto por Él, por descubrir nuestra pequeñez, y más nos encontraremos indignos y pecadores a su lado. Cuando tomamos conciencia de Dios, encontramos tantas cosas que a nosotros no están a su gloria. Cosas que toleramos, que vemos normales. Sí, es verdad, aparentemente no son pecados. Miramos pelis con violencia, con adulterio, no pasa nada. Nos pasamos con la bebida, no pasa nada. Criticamos, no pasa nada. Deseamos cosas y no empleamos nuestro dinero para la gloria de Dios y no pasa nada. Nos vestimos de manera provocativa y no pasa nada. A mí me gusta, decimos. En realidad hay tantas cosas cuestionables que deberían ponerse a la luz del temor y la santidad de Dios. No a la luz del temor de lo que va a decir la iglesia o el pastor o no sé quién. No. Ponernos a la luz delante del temor de Dios, delante de Dios mismo, delante de su santidad. ¿Saben? En este momento no les estoy haciendo la moral. Ni siquiera les hablo de ustedes, sino me hablo a mí mismo. Cuando los discípulos fueron llevados a subir al monte con Jesús, hemos leído este texto hace un momentito, y conocemos bien la historia y nos podemos representar la escena, ¿verdad? De repente se presentan Moisés y Elías conversando con Jesús. Algo totalmente sobrenatural. Estos personajes habían muerto desde hace mucho tiempo y de repente pues se les ve aparecer junto con Jesús y hablar. Y yo soy un discípulo viendo esta escena y
Y realmente me asombro y vuelvo loco. Pero parece ser que los discípulos están acostumbrados un poquito al tema de los milagros y las cosas raras con Jesús, ¿verdad? No lo sé. Pero bien, de repente dicen una cosa un poco extravagante. Dice, hagamos 3 cosas, hagamos 3 chozas, dice así, y estamos juntos aquí toda la noche. Es decir, ay, qué culto más bonito, vamos a quedarnos tranquilos aquí, qué lindo, alabamos al Señor, todo a Jesús, ¿no? Cuando nos reunimos y hay un buen grupo de alabanza y todo es muy bonito, ay, qué lindo, qué fantástico, ¿verdad? Y queremos quedarnos ahí, y queremos quedar en este ambiente y todo eso. Un poco lo que pensaban los discípulos en este momento, no sé. O sea que bien lo estamos pasando, que bien nos sentimos. Parece que todo está perfecto. Pero de repente, ¿sabes lo que pasa? De repente Pedro está, incluso cuando está hablando y haciendo esta propuesta, ¿verdad? Un poco absurda, de repente hay una nube que viene sobre ellos y de la nube sale una voz que dijo, este es mi hijo amado, a quien he elegido, escúchenlo. Al oír esto, dice el texto, los discípulos se prostraron con la cara en tierra, llenos de miedo. ¿Qué es lo que había pasado? De repente se habían dado cuenta de la presencia de Dios. Esto me llama poderosamente la atención, ¿saben? De repente los discípulos se dieron cuenta de quién es Dios. Por fin podemos decir que se dieron cuenta de esto. Lo habían oído, sabían que Dios era Dios y que hay que respetarlo y todo eso, pero en este momento, fíjate, han experimentado realmente el temor de Dios. No sé si entendemos bien lo que significa esto. Si nos damos lo suficientemente cuenta de esta realidad, si temamos a Dios de verdad, creo que es importante que pasemos por esta experiencia puntualmente en nuestras vidas, muchas veces. Sí, hemos aceptado a Cristo, sabemos todo lo que Cristo hizo por nosotros, pero a veces hay que redescubrir la grandeza de Dios y humillarnos delante de Él. Y realmente redescubrir lo que significa esto para nosotros. Tenemos la tremenda capacidad, ¿saben?, de relajarnos. La Biblia dice enfriarse. Pensar que todo está bien cuando no es así. Para hacer un símil con lo que estamos viviendo con el COVID-19, nos estamos acostumbrados al virus, ¿verdad? Nos olvidamos de él y bajamos la guardia. Le perdemos el temor a la enfermedad, no tenemos respeto por las normas, las autoridades, y nos encontramos con comportamientos tan absurdos como gente que organiza manifestaciones, ¿verdad?, sin tomar las precauciones. Incluso he visto en mi barrio botellones y gente que por la noche se reúne ahí, beben y ahí sin nada, sin ninguna protección. Desgraciadamente yo creo que espiritualmente pasa un poco lo mismo y nos acomodamos también ciertos momentos en nuestras vidas. Pronto perdemos nuestro primer amor. Pensamos que Dios es un Dios bonachón, que no se ofende cuando pecamos, le decimos papaitos porque Pablo nos dijo que se podía hacer, ¿verdad? Pero no en el sentido correcto. ¿Qué pasa? Pensamos que Dios pasa por encima de nuestras travesuras. Y vemos como personas que se dicen cristianas cometen el adulterio, se saltan los mandamientos bíblicos y cometen actos moralmente totalmente reprochables. Ya sabemos que en el mundo no hay temor de Dios. Por consiguiente, no hay sabiduría verdadera, dice la Biblia. Pero vemos que en la iglesia también, muchas veces, no hay temor de Dios. Se ha perdido este temor de Dios. Y se ha perdido en el mal sentido. Ojalá Dios se revele a nosotros como lo hizo para cada uno de sus hijos. Y al igual que Pedro, Santiago y Juan, ahí en este monte, podamos darnos cuenta de quién es Dios y volver a temerle en el buen sentido de la palabra. Porque este texto nos enseña en la segunda parte, ¿saben? Gracias a Dios por ello. Gracias a Dios no se para ahí, los discípulos no se quedaron ahí temblando y sin soluciones. No. Y es hermoso de ver cómo Jesús se acerca a ellos, le pone la mano encima y les dice, no temáis. ¡Wow! No tengáis miedo.
Y eso es una cosa que nos tiene que llamar la atención y llenarnos de gozo también. Solo Jesús puede decirnos, no tengáis miedo. ¿Y sabéis por qué? Porque solo Él dio su vida por nosotros. Solo Él nos ha redimido. Solo Él ha procurado para nosotros, con su sangre, la salvación de nuestras almas. Por eso no tenemos por qué temer, temblar y tener miedo de nuestra situación delante de Dios. No está diciendo, no temáis, Dios es buenachón, Dios es buena gente, les perdona, no pasa nada. No está diciendo eso. Está diciendo usted, no temáis porque yo he dado mi vida por vosotros. He pagado por vosotros. Ya está hecho, ya fui clavado en la cruz. Ya he dado mi sangre por vosotros. Y mi sangre les protege de la ira de Dios. El temor se transforma en este momento en otra cosa. El temor, que es el miedo, ¿verdad? Se va transformando en otra cosa. El temor se transforma en honor. Es decir, vamos a empezar a honrar a Dios como se debe. Vamos a tener una justa posición delante de Dios donde vamos a poder honrarle con libertad. Decirle lo que Él es. Alabarle por lo que Él es. Y realmente, ¿por qué? Porque podemos venir libremente a sus pies ahora, a razón de que Jesús murió por nosotros. ¿Ah? El amor vence al temor, dice otro texto. En 1 de Juan 4:18 leemos lo siguiente. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Así que vosotros, habiendo conocido y experimentado el amor de Cristo, el temor se transforma en honor y respeto por el amor de Cristo y del Espíritu Santo en nosotros. Así es. En Hechos, capítulo 9, versículo 31, se nos es dicho, entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea. Había un tiempo donde la iglesia pudo realmente gozar de tranquilidad. Poco tiempo después, ¿verdad? Vemos como la persecución va a volver, pero bien. Y dice el texto que era edificada, es decir, crecía, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Es tremendo esta frase otra vez. La primera iglesia andaba en el temor del Señor. No es que tenía miedo de repente, no. Sino que realmente podía someterse a Dios en obediencia, en alabanza, en gozo. Y eso es el verdadero temor que Dios quiere de nosotros. Cuando hay temor verdadero, del Señor, la iglesia crece, dice. Ojalá fuera así con nosotros, ¿verdad? En la 2 Corintios, para terminar, capítulo 7, versículo 1, dice así, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Una vez más, no hay manera de cambiar y de ser transformados si no tenemos el verdadero temor de Dios. Una vez más, nada que ver con el miedo, sino este respeto, sino saber que Él tiene la palabra para nosotros, no nosotros para Él, sino que Él tiene que mandar y dirigir nuestras vidas. Así que seamos cristianos sensatos, como dice la Biblia, que empecemos a temer a Dios de verdad. Cristianos que temen a Dios, que desean la santidad, que aman porque han descubierto a través del amor de Jesús en sus vidas, que Dios es un Dios santo y maravilloso. Así que eso es mi compartir con ustedes esta mañana, el temor de Dios. ¿Hay temor en tu vida? ¿Hay temor auténtico en tu vida? ¿Hay temor verdadero de Dios? ¿Hay respeto de Dios en tu vida? No seas como la gente del mundo, que pasa un kilo de Dios y de sus mandamientos, de lo que es. Pero nosotros todo lo contrario. Queremos obedecerle, queremos seguirle, queremos amarle de todo nuestro corazón. Que Dios les bendiga.